Hola Vicentino, hoy traigo este libro, El hombre en el castillo de Phyllis Cadiz. Es un libro que pertenece al género de la ucronía, en el cual las potencias fascistas, el eje en la Segunda Guerra Mundial ha vencido. Por ucronía entendemos ese género literario encargado de narrar cómo sería la historia a partir de un momento histórico determinado que ha sido modificado dando lugar a una línea histórica alternativa a la nuestra. Un ejemplo de ucronía, por ejemplo, es Roma Eterna de Robert Silverberg, en el que el Imperio Romano nunca llega a caer, persistiendo hasta nuestros días y colonizando la práctica totalidad del planeta. Lo que da origen a la ucronía es un punto de inflexión o punto Hombar en el que se manipula uno de los hechos históricos del pasado que da lugar, como he dicho antes, a una nueva línea alternativa histórica a la nuestra. En El hombre del castillo, Phyllis Cadiz utiliza como punto Hombar el asesinato en 1933 del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, lo que da lugar a que la crisis, el crash de 1929 sea absolutamente pavoroso, ponga la economía estadounidense de rodillas, aún más de rodillas de lo que se la puso en nuestro periodo histórico, esto da lugar a que la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues en el frente occidental, en el frente europeo, lo que es Francia y Reino Unido no cuenten con ese apoyo armamentístico, industrial y humano de los Estados Unidos, puesto que su capacidad económica es nula, y sean derrotados totalmente, con lo cual los nazis ganan la guerra en Europa y a su vez propicia que los estadounidenses pierdan la guerra del Pacífico frente al Imperio del Sol naciente. Por lo cual ya tenemos un mundo gobernado por las potencias del eje, por Italia y muy especialmente por el Tercer Reich alemán y por el Imperio del Sol naciente japonés. Es decir, tenemos el triunfo absoluto de los fascismos. Bueno, como hemos visto, el mundo del hombre en el castillo de Phyllis Cady es radicalmente distinto al nuestro. El continente americano, bueno, el continente americano no, los Estados Unidos de América han sido divididos en tres partes. Tenemos una parte atlántica gobernada por los nazis, por el Tercer Reich. Tenemos un estado tapón entre medias de ambas superpotencias, conocido como los estados de las montañas rocosas, y luego tenemos una parte pacífica, que es donde se desarrolla la acción del hombre en el castillo, gobernada por los japoneses. Gran parte de los hechos que en la década de los 50 y los 60 fueron llevados a cabo tanto por los Estados Unidos como por la Rusia soviética, en el mundo ucrónico que nos presenta Phyllis Cady en su obra, estos hechos son llevados a cabo por la Alemania nazi o por Japón. Así vemos como la Alemania nazi tiene un ambicioso proyecto espacial o cuenta con la bomba atómica y con la bomba H, la bomba de hidrógeno. Luego hay otros hechos que no tuvieron lugar felizmente en nuestra realidad, pero que sí tienen lugar en el mundo del hombre en el castillo, que son desvaríos de superpotencias fascistas triunfadoras, como por ejemplo el hecho de que Alemania, ese tercer Reich triunfante, llega a colonizar, esclavizar y asesinar la práctica totalidad del continente africano, e incluso llegan a la disecación del Mediterráneo en su afán de Lebensraum, ¿no? de espacio vital. Bien, llegado a este punto hay que hacer un alto en el camino, puesto que hay que recordar que en nuestro mundo, en nuestra línea temporal, inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, aunque incluso ya en la propia Segunda Guerra Mundial, se inicia eso que se dio en llamar como Guerra Fría, que fue un conflicto entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que ambas preconizaban las bondades de su sistema económico, el capitalismo en el caso de Estados Unidos y el socialismo real, así llamado en el caso de la Unión Soviética, y se enfrentaron en una lucha que se llamó Guerra Fría, puesto que nunca degeneró en guerra caliente, es decir, no hubo una tercera guerra mundial, por lo menos hasta ahora, entre ambas superpotencias, pero en algunos puntos del mapa sí llegó a ser en guerra caliente. Estoy pensando en la guerra de Corea, la guerra de Vietnam o en el proceso de descolonización de África o Asia. Esta Guerra Fría, como todos sabemos, dio lugar a la caída de la Rusia soviética y al triunfo absoluto del capitalismo estadounidense. Y en el mundo de El hombre en el castillo, de Phyllis Cady, es curioso puesto que esta Guerra Fría también se da, pero en vez de enfrentar a dos sistemas económicos radicalmente distintos como el capitalismo y el socialismo, se da entre las dos grandes potencias fascistas, entre el Imperio del Sol naciente y el Tercer Reich. Y vemos también cómo se establece una competición, una lucha a muerte a ver quién queda vencedor a nivel mundial después de que ambos imperios ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y vemos también cómo el Tercer Reich va un poco, bueno, un poco no, va bastante por encima del Imperio del Sol naciente, llegándose a calcular en el libro que la ciencia, el poder armamentístico, tecnológico del Tercer Reich está como una década por encima del Imperio del Sol naciente.
Como nota curiosa, en El hombre en el castillo, el Tercer Reich ya no está regido por la figura de Adolf Hitler, que realmente no llega a estar muerto, pero está desaparecido, puesto que está gravemente afectado por una sífilis, si mal no recuerdo. Y los designios del Tercer Reich están gobernados por Martin Bormann. La sociedad que nos presenta Félix Cadí en El hombre en el castillo es una sociedad de vencedores y de vencidos, es decir, una sociedad donde el racismo todo lo impregna. Están los asiáticos, ¿no? los japoneses como especie dominante y los pobres norteamericanos como pueblo vasallo. Y aquí se produce un hecho muy curioso, y es que los norteamericanos aprenden a vivir como pueblo sumiso a los designios de la gran raza superior asiática, pero a su vez son los japoneses los que se enamoran, caen a su vez conquistados por el influjo cultural estadounidense. De hecho vemos que en la novela como potentados japoneses se afanan en coleccionar lo que a día de hoy serían baratijas estadounidenses, como por ejemplo chapas de Coca-Cola, como por ejemplo relojes de Mickey antiguos o revólveres del siglo XIX de la Guerra Civil, y tienen la consideración de obras de arte y llegan a pagar auténticos pastones por ello. Y aquí ahí sugiere la reflexión de esos pueblos que vencen a otros, pero a su vez son conquistados culturalmente por los vencidos. Estoy pensando en Roma, ¿no? Cuando Roma conquista Grecia, realmente asume, interioriza todo su legado cultural, todo su legado religioso, sus instituciones, y el pueblo conquistador vemos cómo pasa a ser vencido culturalmente. En la sociedad que Félix Cadí nos presenta en su libro, la sociedad de vencidos y vencedores, llama mucho la atención ese mecanismo psicológico que vemos a lo largo de la historia infinidad de veces, de cómo los perdedores llegan a interiorizar su derrota y llegan a hacer borrón y cuenta nueva, en plan de hemos perdido la guerra, ellos eran mejores y hay que continuar. También sorprende y mucho ver cómo Félix Cadí establece diferencias entre esa América controlada por los nazis y esa América controlada por el Imperio de los Nacientes, llegando a siempre favorecer a los japoneses como más civilizados y menos salvajes que los propios nazis, lo cual, a tenor de las barbaridades que los japoneses hicieron en todo el Pacífico, pues llama bastante la atención. Bueno, y ahora entramos a valorar un hecho clave en El hombre en el castillo, y es que Félix Cadí riza el rizo y nos presenta, consigue el más difícil todavía, y nos presenta una ucronía dentro de otra ucronía, puesto que vemos como en los Estados Unidos controlados por los japoneses se publica un libro que se llama La langosta se ha posado, que nos presenta a su vez otra sociedad alternativa, puesto que ya hemos visto que la gran parte de los americanos pues son sumisos a sus conquistadores japoneses, pero hay gente que le da en pensar qué hubiese pasado si en la Segunda Guerra Mundial, recordemos que estamos siempre en la perspectiva histórica del hombre en el castillo, en el que han ganado las potencias fascistas, pues hay mucha gente que aún así piensa que hubiese pasado si en vez de ganar los fascistas hubiesen ganado los aliados. Bueno, hay alguien que lo plasma en un libro que se llama La langosta se ha posado. Y nuevamente vemos como Félix Cadí favorece, por así decirlo, a los japoneses frente a los nazis. Pues este libro, en el mundo controlado por el Tercer Reich, está absolutamente prohibido y las autoridades japonesas hacen la vista gorda a la publicación de La langosta se ha posado. En La langosta se ha posado vemos como la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial el mundo es netamente anglosajón, puesto que el Imperio Británico vence a los nazis en Europa y Estados Unidos vence al Imperio Sol Naciente en el Pacífico. Y nuevamente hay un choque de poder entre dos superpotencias. Además, curiosamente, dos superpotencias muy parecidas, puesto que son anglosajonas, lo que le une a Estados Unidos con el Reino Unido, todos lo conocemos y tal, ¿no? Y nuevamente hay una lucha a muerte y en el mundo de la langosta se ha posado una vez que la carrera, que no es armamentística, es comercial, se decanta por el Imperio Británico, pues el Imperio Británico asume la primacía mundial y gobierna como única potencia, única superpotencia gobernante en pleno siglo XX, como si del siglo XIX se tratara. Aquellos lectores que deseen sumergirse en las páginas del hombre en el castillo de Félix Cadí tendrán a su disposición tres realidades posibles, ¿no? Una la de nuestro mundo real, ¿no? Entre comillas, otra la del hombre en el castillo, en el que la Segunda Guerra Mundial la ganan las potencias fascistas, y otro el mundo de la langosta se ha posado, en el que la Segunda Guerra Mundial la ganan los anglosajones, tanto el Imperio Británico como los Estados Unidos. Y esto da bastante que pensar por aquello de esos puntos Humboldt caprichosos, de que nuestro presente realmente no es sino uno más de todos aquellos que fueron posibles. El hombre en el castillo de Félix Cadí
Está editado por Círculo de Lectores con el permiso de Editorial Planeta. Es un libro con tapa dura con sobrecubierta. Es un libro bastante comedido, puesto que apenas cuenta con 262 páginas. Tiene un papel de poco gramaje y de calidad está un pasito por debajo de lo que nos tiene acostumbrado el Círculo de Lectores últimamente. Y la verdad es que es un libro, una edición que cuenta con un fabuloso comportamiento en mano, puesto que es muy escueta, muy liviana y apenas pesa 392 gramos. Hay que decir que esta edición viene junto a otro libro que es Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Viene en este estuche de... no sé si se verá bien, este estuche de cartón en el que trae lo siguiente. Vamos a hacer un unboxing, como se dice, ¿no? Trae el libro de Phyllis K. Dick, trae esta es la caja, ¿no?, de cartón, no tiene mucho más. Kit de culto Minotauro, no sé si lo veréis. Y tiene el libro de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, que más adelante lo analizaré, lo reseñaré en el canal. Y tiene el libro El hombre en el castillo de Phyllis K. Dick, dos obras cumbres de la ciencia ficción, dos grandes clásicos, y además cuenta con una camiseta que tiene impreso una camiseta roja. A ver, es una XL, no se puede elegir tamaño, y trae impreso a ver si la puedo abrir, bien. Trae impreso una frase que dice así: un libro es un arma cargada, de Ray Bradbury, de la novela Fahrenheit 451. Toda esta edición tiene un precio de 37,95 euros. Phyllis K. Dick es un escritor de ciencia ficción de vida intensa y breve. Murió en 1982 cuando faltaban muy pocos meses para el estreno de la que fuera la primera adaptación al cine de sus novelas, Blade Runner. El hombre en el castillo fue ganadora del premio Hugo. También ganó el premio John W. Campbell por Fluyan mis lágrimas, dijo el policía. Y fue un escritor bastante curioso, puesto que en vida no gozó de mucha fama, a día de hoy sí, puesto que las sucesivas adaptaciones de sus escritos y de sus novelas y sus relatos al cine lo han ido reivindicando poco a poco. De obras de Phyllis K. Dick que hayan sido llevadas al cine, pues tenemos la principal, Blade Runner, que es la adaptación de Sueñan los androides con ovejas mecánicas, con ovejas eléctricas o mecánicas, Do Android Dream with Electric Sheep, con ovejas eléctricas. También tenemos Minority Report de Tom Cruise. También tenemos Desafío Total, las dos, la de Schwarzenegger y la más reciente. Y no sé si me dejo alguna. No. Así de las famosas, ¿no? Hay más, pero estas son las más famosas. Y de su producción podemos destacar esta misma, El hombre en el castillo, Soñar los androides con ovejas eléctricas, que luego daría lugar a Blade Runner, Tiempo de Marte o Ubik. Por último, como conclusiones finales de El hombre en el castillo de Phyllis K. Dick, tengo que decir que la verdad es que es un libro que me ha gustado mucho. Presenta dos líneas temporales que bien pudieron constituir nuestro futuro merced a los caprichos de la historia y de esos puntos Homba. Tanto la realidad del hombre en el castillo como la realidad de la langosta se ha posado. Los libros de Phyllis K. Dick están plagados de situaciones bastante inquietantes, bastante extrañas. Por poner un ejemplo, en El hombre en el castillo hay un momento en que uno de los protagonistas hace un viaje en el tiempo, por así decirlo, un viaje entre realidades, y aterriza en nuestro mundo, ¿no? Entonces pasa de unos Estados Unidos, en su caso monopolizados por Japón, de hecho el mismo es japonés, a unos Estados Unidos en los que ellos controlan el mundo y ellos controlan a Japón, y él se queda súper descolocado diciendo dónde estoy, dónde he llegado, ¿no? Y vemos como estos hechos tan raros, tan extravagantes, en vez de restarle credibilidad al relato, le otorgan una personalidad espectacular y hacen que sea mucho más creíble la acción narrada en sus libros. Por tanto, recomiendo la lectura de El hombre del castillo de Phyllis K. Dick, puesto que nos enseña que el mundo en el que vivimos no es sino uno más de aquellos posibles, y cómo, manipulando tal o cual hecho histórico del pasado, que no tiene por qué ser la Segunda Guerra Mundial, también nos podemos remontar a hechos acaecidos miles de años atrás. Por ejemplo, me viene a la cabeza que los persas ganaran las guerras médicas, ¿no? Pues a saber cómo hubiese sido nuestro mundo a partir de entonces, ¿no? ¿Qué lengua hablaríamos? Si yo estaría delante de la cámara contando esto, ¿en qué lengua lo estaría haciendo? ¿Cuál sería mi cultura? ¿Cuál sería mi religión? La verdad es que las posibilidades son enormes, son infinitas, y la verdad es que me gusta mucho la ucronía, y desde aquí recomendar una de las obras, una de las primeras obras que puso este género literario en boca de todos, y francamente espectacular. El hombre en el castillo de Phyllis K. Dick, una gran novela. Y bueno, hasta aquí ha llegado la reseña del hombre en el castillo de Phyllis K. Dick. Espero que te haya gustado. Tienes a tu disposición, te lo dejaré en la casilla de comentarios, el acceso a mi blog, a la reseña escrita.
Si tienes alguna duda, sugerencia, inquietud, no dudes en comentarla, dame un like para apoyarme, suscríbete para estar atento a las novedades del canal y nos vemos en la próxima. Vale.